Los días siguientes fueron extraños. Al principio traté de no pensar demasiado en lo ocurrido. Me repetía que solo había sido una coincidencia, una historia exagerada para asustar a los turistas. Pero poco a poco comenzaron a pasar cosas pequeñas, detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar algo inquietante. La primera mañana después del carnaval, perdí el autobús escolar, algo que casi nunca me pasaba. Salí a la misma hora de siempre, pero por alguna razón llegué tarde. Corrí intentando alcanzarlo, pero lo vi alejarse frente a mí. No le di mucha importancia, pensé que había sido un simple descuido. Más tarde ese mismo día, tuve un accidente con mi bicicleta. Nada grave, pero lo suficiente para rasparme la rodilla y dejarme un dolor constante mientras caminaba de regreso a casa. Empecé a recordar las palabras del anciano sobre la mala suerte, sobre las cosas que comenzaban a salir mal. Intenté ignorarlo, pero la idea ya se había instalado en mi cabeza. Al día siguiente la situación empeoró. Mi mejor amigo me acusó de haberle robado una carta de béisbol, algo que jamás haría. Discutimos fuerte y por primera vez en mucho tiempo dejamos de hablarnos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo más. Una sensación de que todo se estaba desmoronando sin razón aparente. Las cosas no se detuvieron ahí. Esa misma semana llegué a casa y encontré a mi madre llorando. Había perdido su trabajo sin previo aviso. El ambiente en casa se volvió tenso, pesado, como si una sombra invisible se hubiera instalado entre nosotros. Unos días después, mi hermano se rompió la pierna en un accidente absurdo y poco después nuestra mascota murió de forma repentina. Cada nuevo evento parecía peor que el anterior, y todos ocurrieron en un lapso demasiado corto para ser casualidad. Comencé a sentir un miedo real, no el miedo infantil a la oscuridad o a los monstruos, sino algo más profundo, más difícil de explicar. Cada vez que metía la mano en el bolsillo y sentía el boleto doblado allí dentro, una sensación fría recorría mi cuerpo. Empecé a preguntarme si todo estaba conectado, si de alguna forma ese objeto estaba arrastrando algo conmigo. La idea sonaba absurda, incluso para mí, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Cuando finalmente reuní el valor para contárselo a mi padre, se rió. Me dijo que no existían las maldiciones ni los fantasmas, que todo tenía una explicación lógica y que simplemente estaba siendo supersticioso. Quería creerle, de verdad lo intenté, pero cada nuevo problema hacía que sus palabras perdieran peso. Una tarde especialmente difícil en la que olvidé mi almuerzo y pasé el día con hambre, regresé a casa bajo la lluvia, completamente agotado y frustrado. Fue entonces cuando tomé una decisión. Saqué el boleto de mi bolsillo y lo miré durante unos segundos. Parecía inofensivo, un simple pedazo de papel desgastado. Pero ya no podía verlo de la misma manera. Sentía que había algo en él, algo que no entendía, pero que estaba afectando todo a mi alrededor. Me puse mi chaqueta, tomé unas botas y salí de la casa sin decir nada. Caminé hasta el pequeño arroyo que pasaba detrás de nuestra propiedad. La lluvia caía con fuerza empapándome, pero no me importaba. Mi mente estaba fija en una sola cosa, deshacerme de eso. Cuando llegué al borde del agua, me quedé unos segundos observando la corriente. El sonido era constante, hipnótico, como si me invitara a soltarlo todo. Miré el boleto por última vez, intentando encontrar algún sentido a todo lo que había pasado, pero no lo había. Solo tenía una opción. Lo rompí en pequeños pedazos, uno por uno, sintiendo una mezcla de miedo y alivio, y luego los dejé caer al agua. Vi cómo la corriente se los llevaba hasta desaparecer completamente. Me quedé ahí unos minutos más bajo la lluvia, respirando profundo, tratando de convencerme de que todo había terminado, de que había sido solo una coincidencia, algo sin explicación, pero sin significado. Y entonces, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Mi amigo encontró su carta y se disculpó conmigo. Volvimos a hablar como antes. No volví a perder el autobús. Mi madre consiguió un nuevo trabajo, incluso mejor que el anterior. El ambiente en casa mejoró, como si la tensión hubiera desaparecido. De repente todo parecía volver a la normalidad, lo que hacía que todo fuera aún más difícil de entender. Intenté encontrar una explicación lógica.
Coincidencias acumuladas, mala suerte seguida de buena suerte, nada más. Eso era lo que me repetía a mí mismo una y otra vez, aunque en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar completamente. Con el paso del tiempo dejé de pensar tanto en ello. La vida siguió adelante y ese recuerdo quedó relegado a un rincón de mi mente, como una de esas historias extrañas que simplemente no tienen respuesta. Mis padres siempre dijeron que probablemente lo había imaginado, que era demasiado joven y que mi mente había exagerado los eventos. Quizá tenían razón, quizá todo fue una cadena de coincidencias, pero incluso ahora, cuando pienso en ese boleto, en la forma en que apareció en ese libro, en cómo encajaba perfectamente con el momento en el que Carnaval regresó y en todo lo que ocurrió después, no puedo evitar sentir una ligera incomodidad, como si hubiera rozado algo que no debía, algo que estuvo conmigo por un tiempo y que por suerte logré dejar atrás. Pero la duda sigue ahí, persistente, silenciosa, recordándome que hay cosas en este mundo que no necesitan ser entendidas para ser reales. Corrí sin mirar atrás. Mis pasos resonaban contra el suelo mientras mi mente intentaba desesperadamente encontrar una salida. El laberinto de espejos que antes parecía confuso, ahora se sentía imposible. Cada reflejo era una amenaza, cada esquina una trampa. Pero algo dentro de mí se activó, una especie de instinto que me empujaba hacia adelante sin dudar. Giré a la izquierda, luego a la derecha. Esquivé una pared y de repente vi la salida, como si hubiera aparecido de la nada. Crucé la puerta, casi tropezando, y el aire exterior golpeó mi rostro con fuerza. Me detuve unos segundos intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Miré hacia atrás esperando ver a alguien salir detrás de mí, pero no había nada. La entrada estaba completamente quieta, como si nada hubiera pasado. Traté de convencerme de que ya había terminado, de que había sido solo un encuentro con algún enfermo que se había escondido ahí dentro. Pero entonces recordé algo. Llevé la mano a mi bolsillo trasero y sentí un vacío inmediato. Mi billetera no estaba. El pánico regresó con más fuerza. No podía haberla perdido en otro lugar. La única explicación era que había caído dentro, cuando me empujaron al suelo. La idea de volver ahí me resultaba insoportable. Mi cuerpo entero rechazaba la posibilidad, pero tampoco podía ignorarlo. Así que hice lo único que se me ocurrió. Corrí hacia el primer trabajador del carnaval que encontré. Le conté todo lo que había pasado, cada detalle, esperando que reaccionara, que hiciera algo. Pero su expresión fue de pura confusión. Me dijo que la casa de la diversión estaba cerrada esa noche, que nadie debía estar dentro. Sentí como la sangre se me helaba. Intenté insistir, le dije que acababa de salir de ahí, que había alguien dentro, pero ella negó con la cabeza, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Llamaron a seguridad y luego a la policía. Revisaron el lugar de arriba a abajo, pero no encontraron nada. Nada, ni rastro de nadie, ni mi billetera, nada. Era como si nunca hubiera ocurrido. Me sentí ridícula, impotente, como si estuviera perdiendo la cordura. Traté de explicar que tal vez era un ex empleado, alguien con acceso a las llaves, pero nadie parecía tomarlo en serio. Finalmente me dijeron que regresara a casa, que probablemente todo había sido una confusión, pero yo sabía que no lo era. Sabía lo que había visto, lo que había sentido. Durante los días siguientes intenté seguir con mi vida, ignorar lo ocurrido, convencerme de que no tenía importancia, pero había algo que no encajaba. Una sensación persistente de que aquello no había terminado. Una semana después, recibí una llamada de mi novia. Su voz estaba llena de pánico. Apenas podía entender lo que decía. Estaba gritando, hablando rápido, mencionando mensajes que había recibido. Alguien había estado escribiéndole desde un número que parecía ser el mío, diciéndole que estaba en problemas, que necesitaba ayuda, que tenía el coche averiado en un lugar alejado. Le pidió que fuera sola, que no le dijera a nadie. Por suerte, algo le pareció extraño y decidió llevar a su padre. Cuando llegaron al lugar indicado, se dieron cuenta de inmediato de que algo no estaba bien.
El coche que estaba allí no era el mío, y en cuestión de segundos, varias personas salieron de otro vehículo cercano. 6 hombres, según me dijo su padre, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Él volvió corriendo al coche y logró escapar antes de que los alcanzaran. Cuando me contó todo, sentí un frío recorrerme el cuerpo. No había duda de lo que había pasado. Alguien había intentado atraerla usando mi identidad, y entonces lo entendí. Recordé que en mi billetera tenía un papel con su número escrito a mano. Esa era la única forma en que podían haberla contactado. El mismo hombre que me atacó dentro de la casa había tomado mi billetera y ahora estaba usándola para algo mucho peor. Esa idea fue suficiente para hacerme sentir enferma. Cambiamos nuestros números, cancelé todo lo que estaba asociado a mi información personal e intenté cerrar cualquier posible acceso que esa persona pudiera tener. Pasó un mes sin incidentes, sin llamadas, sin mensajes, sin señales de que alguien siguiera observándonos. Pero la sensación no desapareció completamente. Todavía hay momentos en los que me detengo y pienso en esa noche, en ese lugar, en ese hombre y en la forma en que me miraba, como si ya me conociera, como si supiera exactamente dónde encontrarme. Lo que más me perturba no es solo lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado, lo cerca que estuvimos de algo mucho peor. Hay cosas que uno no puede explicar completamente, situaciones que no encajan en ninguna lógica clara y que aún así dejan una marca permanente. Desde entonces evito los carnavales, no porque me parezcan desagradables, sino porque hace que detrás de esas luces y esa falsa alegría puede esconderse algo mucho más oscuro, algo que no siempre se queda dentro de los espejos. Empezar un nuevo trabajo siempre tiene algo extraño, una mezcla incómoda entre emoción y ansiedad, como si una parte de ti quisiera avanzar y otra sospechara que algo no va a salir bien desde el principio. Cuando llegué a trabajar a ese carnaval en el centro de Los Ángeles, no estaba pensando en nada de eso. Solo quería dinero rápido antes de volver a la universidad, nada más. Un verano corto, gente ruidosa, luces, música barata y atracciones recicladas. Era el tipo de lugar que no deja huella en nadie, o al menos eso creía. El ambiente era el de siempre. Risas forzadas, niños corriendo, olor a azúcar quemada y aceite viejo. Pero había algo que destacaba sobre todo lo demás: la casa de la diversión. Durante el día era una atracción común. Espejos distorsionados, pasillos estrechos y algunos sustos baratos. Pero cuando caía la noche, cambiaba. Se convertía en una casa embrujada. O al menos eso intentaban vender. Lo curioso era que, a diferencia del resto del carnaval, esa estructura no parecía temporal. No era una carpa desmontable, ni un montaje improvisado. Era sólida, pesada, antigua, como si hubiera estado ahí mucho antes que todo lo demás. Algunos de los trabajadores decían que antes había sido una mansión, que el carnaval simplemente se había instalado alrededor de ella. Nunca confirmé esa historia, pero había algo en las paredes, en el olor, en la forma en que crujía la madera que hacía que sonara posible. Mi trabajo era simple, demasiado simple: vigilar la entrada, recibir los boletos, contar a la gente que entraba, asegurarme de que salieran y mantener el flujo constante de visitantes. Parecía aburrido, pero tenía su ritmo. Con el paso de las horas, empiezas a entrar en una especie de trance mecánico. Contar, sonreír, repetir, observar. Todo iba bien los primeros días, nada fuera de lo normal, hasta que empecé a notar pequeñas cosas. Detalles que al principio ignoré porque eran demasiado insignificantes para preocuparme. Contaba 12 personas entrando y cuando miraba hacia la salida solo veía 11. Pensé que había contado mal, que alguien se había retrasado o que simplemente no estaba prestando suficiente atención. El ruido, las luces, los gritos, todo hacía difícil concentrarse, así que lo dejé pasar. Pero al día siguiente volvió a ocurrir. Esta vez fueron 7 que entraron y 6 que salieron. Me quedé mirando la puerta durante unos segundos esperando que apareciera el último, pero nunca lo hizo. Sentí un ligero malestar, una incomodidad difícil de explicar, como cuando sabes que algo no encaja, pero no puedes señalar exactamente qué es. Traté de racionalizarlo.
Me dije que probablemente alguien había salido sin que lo viera, o que se había mezclado con otro grupo. Cualquier explicación era mejor que aceptar que algo raro estaba pasando. Pero los días siguientes no ayudaron. Los números seguían fallando. 10 entraban, 9 salían. 8 entraban, 7 salían. Nunca faltaban muchos, siempre era uno, como si alguien o algo eligiera cuidadosamente desaparecer sin hacer ruido. Empecé a prestar más atención. Dejé de mirar mi teléfono, dejé de distraerme con la gente. Me enfoqué completamente en contar, observar, memorizar rostros. Pero incluso así el resultado era el mismo. Alguien siempre faltaba, y eso empezó a afectarme más de lo que quiero admitir. Había momentos en los que dudaba de mi propia memoria. Repasaba mentalmente cada grupo, cada cara, cada movimiento, tratando de encontrar el error, pero no lo había, o al menos no uno evidente. Una tarde particularmente concurrida ocurrió algo que cambió todo. La vi acercarse entre la multitud. Una chica rubia, alta, con una presencia que destacaba sin esfuerzo. No encajaba con el lugar. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que miraba a su alrededor, como si no perteneciera a ese caos. Por un segundo pensé que se había equivocado de lugar. Nuestros ojos se cruzaron y por alguna razón no pude apartar la mirada. No soy alguien que se quede mirando a desconocidos, pero con ella fue diferente, como si hubiera algo que me obligara a mantener la conexión. Ella sonrió, una sonrisa breve pero suficiente para hacerme reaccionar. Me entregó su boleto y sin decir nada la dejé pasar. La vi desaparecer en la oscuridad del interior y durante unos segundos me quedé ahí, inmóvil. Luego volví a mi rutina, pero algo había cambiado. Empecé a mirar la entrada con más frecuencia de lo normal, esperando verla salir, diciéndome a mí mismo que solo era curiosidad, pero en el fondo sabía que no era solo eso. El tiempo empezó a pasar. Grupos entraban y salían. Risas, gritos, pasos apresurados. Todo seguía igual, excepto por un detalle. Los grupos que habían entrado después de ella comenzaron a salir uno por uno, pero ella no estaba. Empecé a sentir una presión en el pecho, una sensación de urgencia que no podía ignorar. Traté de convencerme de que simplemente estaba tardando más, que se había quedado atrás o que había tomado una ruta diferente dentro de la casa. Pero cada minuto que pasaba hacía que esa explicación sonara menos creíble. Finalmente no pude más. Dejé mi puesto, algo que no se suponía que hiciera, y entré. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del exterior desapareció casi por completo. El contraste era inmediato. Dentro todo era más oscuro, más silencioso, más denso. Avancé por los pasillos que ya conocía, aunque en ese momento se sentían diferentes, como si el lugar hubiera cambiado de alguna manera. Las luces parpadeaban levemente y el aire estaba cargado con un olor húmedo desagradable. Llamé a la chica, pero mi voz se perdió entre las paredes sin recibir respuesta. Seguí avanzando, revisando cada habitación, cada rincón, hasta que recordé algo. Durante mi primer recorrido me había parecido ver una irregularidad en una de las paredes, una especie de línea casi invisible, como si algo estuviera oculto detrás. Tardé unos segundos en encontrarla de nuevo, pero ahí estaba, exactamente igual de sutil. Presioné con cuidado, sin saber realmente qué esperaba que pasara, y entonces escuché un clic. El sonido fue claro, inconfundible. La pared se movió lentamente revelando una abertura. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras observaba el espacio que se abría ante mí. Era un pasillo completamente oscuro, como si la luz no quisiera entrar ahí. Me quedé quieto unos segundos tratando de procesar lo que estaba viendo. No tenía sentido, nadie me había hablado de esto, nadie mencionó puertas ocultas ni pasadizos secretos. En ese momento pensé en mi jefe, en cómo iba a exigirle una explicación, pero la curiosidad fue más fuerte. Encendí la linterna de mi teléfono y el primer paso hacia el interior. La luz de mi teléfono apenas alcanzaba a romper la oscuridad. El pasillo parecía absorberla como si no quisiera ser revelado. Avancé despacio, sintiendo cómo cada paso resonaba más de lo normal. El aire era distinto, más frío, más pesado, como si llevara años encerrado sin moverse. Traté de concentrarme en algo lógico, en una explicación simple. Quizá era solo un pasadizo de mantenimiento, una salida de emergencia, algo olvidado. Pero mientras más avanzaba, menos sentido tenía todo.
El espacio no coincidía con la estructura de la casa, era demasiado largo, demasiado profundo, como si estuviera entrando en algo que no pertenecía a ese lugar. Después de unos minutos llegué a una puerta. La abrí sin pensarlo mucho y, para mi sorpresa, salí nuevamente al carnaval, pero por un extremo distinto, oculto detrás de unas estructuras viejas. En ese momento sentí alivio. Una explicación finalmente encajaba. Las personas que desaparecían probablemente encontraban ese camino por accidente y salían por ahí sin regresar por la ruta principal. Eso era todo. Eso tenía sentido. Respiré profundo tratando de calmarme y me preparé para volver. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, algo me detuvo. Una sensación difícil de describir, como si aún me faltara algo, como si la respuesta no estuviera completa. Regresé sobre mis pasos, no sé exactamente por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por una necesidad absurda de entenderlo todo. Volví a cruzar los pasillos de la casa, esta vez con más atención, observando cada detalle, cada pared, cada sombra. Y entonces lo vi, otra línea casi idéntica a la anterior, escondida en otra sección del muro. Me quedé mirándola unos segundos, sintiendo un leve escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo en mi interior me decía que no la abriera, que no siguiera adelante, pero ya era demasiado tarde. Presioné la superficie hasta escuchar el mismo clic. La pared se abrió lentamente, pero esta vez lo que había detrás no era un pasillo. El olor me golpeó primero. Era un hedor insoportable, podrido, como algo que llevaba demasiado tiempo descomponiéndose. Di un paso atrás instintivamente, pero no había nada más, solo oscuridad, y en el centro una escalera que descendía. El detalle que me inquietó de inmediato fue que esa puerta estaba en la planta baja. No tenía sentido que hubiera algo debajo. Nunca me hablaron de un sótano. Nunca escuché a nadie mencionar niveles inferiores. Me quedé dudando unos segundos, pensando en dar media vuelta y salir de ahí, olvidarme de todo. Pero entonces pensé en ella, en la chica, y sin darme cuenta empecé a bajar. Cada peldaño crujía bajo mi peso. El olor se intensificaba con cada paso, y la oscuridad se volvía más densa. Cuando finalmente llegué al fondo, encendí nuevamente la linterna, y lo que vi hizo que todo dentro de mí se detuviera. No era un sótano, era un túnel largo, húmedo, que se extendía hacia la nada. Las paredes estaban cubiertas de humedad y el suelo parecía irregular, como si hubiera sido excavado de forma rudimentaria. No había forma de que eso formara parte de la atracción, no había forma de que eso fuera legal. Mi mente gritaba que saliera, que regresara, que olvidara todo, pero mis piernas no obedecían. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cada paso era más pesado que el anterior, como si algo invisible intentara detenerme. Entonces la luz de mi teléfono iluminó algo en el suelo. Un objeto pequeño, brillante. Me acerqué lentamente y lo recogí. Era un bolso blanco con destellos. Lo giré entre mis manos y en ese instante lo reconocí. Era de ella. El miedo me golpeó con toda su fuerza. No había duda, estaba ahí abajo, en algún lugar. Mi respiración se aceleró y mi mente comenzó a llenarse de pensamientos cada vez más oscuros. ¿Estaba herida? ¿Estaba perdida? O peor, ¿no estaba sola? Tragué saliva y grité su nombre. El sonido se extendió por el túnel sin respuesta. El silencio que siguió fue aún peor. Estaba a punto de volver a gritar cuando escuché algo. Pasos rápidos acercándose desde la oscuridad. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré y corrí hacia la escalera sin mirar atrás. El sonido venía directamente hacia mí, cada vez más cerca, más fuerte. Subí los primeros escalones, pero resbalé y caí, golpeando el suelo. El aire salió de mis pulmones de golpe. Los pasos ya estaban encima de mí. No tenía tiempo, no había escapatoria. Me preparé para defenderme, para lo que fuera que estuviera a punto de alcanzarme. Y entonces escuché su voz. Era ella, jadeando, diciendo, «¡Ayúdame!». La vi aparecer en el haz de luz, sujetándose el costado con dolor. Le grité que subiera, que saliera de ahí, pero ella negó con la cabeza y me dijo que la siguiera de vuelta al túnel, que no podíamos quedarnos ahí. Algo en su tono no estaba bien. No sonaba como alguien que acababa de escapar. Sonaba como alguien que aún estaba atrapado.
Le dije que no iba a bajar de nuevo, y prácticamente la obligué a subir conmigo. Cuando finalmente salimos, cerré la puerta con fuerza, apoyando todo mi peso contra ella, como si eso pudiera mantener lo que fuera que estaba abajo encerrado. La miré, esperando respuestas, pero ella solo me devolvió una mirada vacía. Le pregunté qué había pasado, cómo había llegado allí, pero sus respuestas no tenían sentido. Decía que no recordaba, que solo se dio cuenta de que estaba bajo tierra, que escuchaba cosas moverse en la oscuridad, voces llamándola. Le pregunté si alguien la había llevado o si alguien la había guiado, pero negó lentamente. Lo más perturbador no era lo que decía, sino cómo lo decía. Su expresión estaba completamente apagada, como si algo en ella se hubiera quedado abajo. Entonces, recordé algo. Le pregunté por qué me había pedido que la siguiera, por qué quería que volviera al túnel, pero no respondió. Solo mantuvo esa mirada fija, sin emoción. En ese momento entendí que no quería estar ahí, ni cerca de ella, ni de ese lugar. Salimos y llamé a la policía, pero antes de que llegaran, ella simplemente se fue caminando, sin mirar atrás, como si nada hubiera pasado. Nunca la volví a ver. La investigación reveló que el lugar tenía una historia mucho más oscura de lo que imaginaba. Durante la época de la Prohibición, había sido utilizado como punto de paso, con túneles secretos que conectaban distintas zonas de la ciudad, rutas ocultas que con el tiempo quedaron olvidadas, o eso decían. El dueño aseguró no saber nada, pero nunca le creí. Dejé el trabajo ese mismo día y me alejé lo más posible, pero hay algo que nunca pude dejar atrás: las preguntas. ¿Qué había realmente en esos túneles? ¿Quién o qué hacía esos sonidos? ¿Por qué ella quería que volviera? Y lo peor de todo, si realmente logró salir conmigo o si algo más salió en su lugar. Desde que tengo memoria, siempre me han gustado los carnavales. No sé exactamente por qué. Tal vez por las luces, el ruido, la sensación de que por unas horas todo se vuelve impredecible. En el pequeño pueblo donde crecí, en Indiana, no había muchas cosas que hacer, así que cuando un carnaval llegaba era como si el mundo cambiara por completo. Yo era el tipo de niño que esperaba esos días con ansiedad, contando las horas hasta poder perderse entre los juegos y las atracciones. No me importaba si eran viejas o repetidas. Para mí siempre tenían algo especial, algo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Con los años, esa fascinación no desapareció. Incluso ahora, todavía siento cierta nostalgia cuando pienso en esos momentos, pero hay una experiencia en particular que cambió la forma en la que veo todo eso para siempre. Tenía unos 10 u 11 años cuando ocurrió, unos días antes de que llegara el carnaval de primavera. Estaba en la biblioteca de la escuela, como solía hacer a menudo. Era un niño curioso, quizá demasiado, y me gustaba perderme entre los libros sin un objetivo claro. Ese día terminé en la sección de historia, un lugar que casi nadie visitaba. Los libros estaban cubiertos de polvo, como si llevaran años sin ser abiertos. Tomé uno al azar y comencé a hojearlo sin mucho interés, hasta que algo cayó entre las páginas, un pequeño trozo de papel desgastado. Me incliné para recogerlo y al verlo sentí una emoción inmediata. Era un boleto de carnaval antiguo. El diseño era diferente, más simple, más desgastado, pero claramente reconocible. Lo más extraño era la fecha. Tenía más de 15 años, pero coincidía casi exactamente con el día en que el carnaval volvería al pueblo en apenas 2 días. En ese momento no pensé demasiado en lo improbable que era encontrar algo así, solo sentí que era una especie de hallazgo especial, algo que debía conservar. Lo guardé con cuidado, pensando en añadirlo a mi pequeña colección de objetos curiosos, pero luego tuve una idea: usarlo. Quería ver qué pasaría si intentaba entrar al carnaval con ese boleto viejo. No esperaba que funcionara, pero me parecía divertido intentarlo. Cuando el carnaval finalmente llegó al pueblo, todo se veía igual que siempre. Luces, colores, música, el mismo olor dulce y pesado en el aire. Esa noche caminé hasta la entrada con el boleto guardado en el bolsillo, sintiendo una mezcla de emoción y curiosidad. Cuando llegó mi turno, lo saqué y se lo entregué al hombre en la taquilla. Su reacción fue inmediata. Su rostro cambió de forma casi imperceptible, pero suficiente para que lo notara.
Se quedó mirándolo unos segundos más de lo normal y luego me miró a mí. Sus ojos parecían tensos, como si estuviera tratando de decidir algo. Finalmente me devolvió el boleto sin perforarlo y me dijo que disfrutara la noche. Su voz sonaba forzada, como si estuviera ocultando algo. En ese momento no supe cómo reaccionar. Me limité a entrar, pero la sensación de incomodidad se quedó conmigo. Traté de ignorarla. Me convencí de que probablemente era nuevo o que simplemente no reconocía el diseño antiguo del boleto. Pero a medida que avanzaba por el carnaval, empecé a notar algo más: las miradas. Algunos de los trabajadores parecían observarme con una mezcla de confusión y algo más, algo difícil de definir. No era simple curiosidad, era como si me reconocieran o peor, como si reconocieran el boleto. Después de un rato, esa sensación se volvió imposible de ignorar. Decidí acercarme a uno de los puestos y preguntarle a alguien directamente. Encontré a un hombre mayor atendiendo un juego de lanzar aros. Parecía tranquilo, amable, así que pensé que sería buena idea mostrarle el boleto. Cuando lo vio, su expresión cambió por completo. No intentó disimularlo. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y luego se inclinó hacia mí, preguntándome dónde lo había encontrado. Le conté la historia, esperando que se riera o que me diera alguna explicación simple, pero no lo hizo. Su rostro se volvió serio y su voz bajó hasta casi un susurro. Me dijo que ese boleto no era algo que debiera tener, que pertenecía a una historia que la gente del pueblo prefería no recordar. En ese momento sentí un escalofrío, pero aún así no estaba completamente convencido de que fuera algo real. Pensé que tal vez solo intentaba asustarme como parte del ambiente del carnaval. Pero entonces comenzó a contarme lo que había pasado hace más de 15 años, durante una de esas mismas ferias. Un joven trabajador llamado Ryan había desaparecido sin dejar rastro. Era alguien conocido en el pueblo, amable, responsable. Nadie esperaba algo así. Una noche, simplemente se esfumó. La policía lo buscó durante días. Revisaron cada rincón, incluso drenaron el estanque cercano, pero no encontraron nada. Lo único que apareció fue su billetera, y dentro de ella había un boleto exactamente igual al que yo tenía en ese momento. Mientras el hombre hablaba, sentí cómo el ambiente a mi alrededor cambiaba, como si el ruido del carnaval se volviera distante, amortiguado. Continuó diciendo que después de eso comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Cada vez que el carnaval regresaba, objetos desaparecían, pequeños accidentes sucedían sin explicación. Algunas personas decían haber visto figuras moviéndose entre las atracciones. Otros hablaban de voces en la noche, historias que nadie quería confirmar, pero que tampoco podían ignorar. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo aquello. Una parte de mí quería reírse, decir que era absurdo, pero otra parte no podía ignorar la forma en que el hombre hablaba, la seriedad en sus ojos. Le pregunté si realmente creía en esa historia. Él se encogió de hombros y dijo que había visto suficientes cosas como para no descartarla. Luego me miró directamente y me dijo que lo mejor que podía hacer era deshacerme del boleto, dejarlo allí, dárselo. En ese momento extendió la mano, esperando que se lo entregara, pero algo en mí se resistió. No sé si fue orgullo, curiosidad o simple terquedad, pero no quería perderlo. Bajé la mirada hacia el papel como si pudiera encontrar en él alguna respuesta, algún secreto oculto, pero no vi nada, solo un boleto viejo, gastado por el tiempo. Cuando volví a levantar la vista, la expresión del hombre había cambiado. Ya no era solo preocupación, había algo más oscuro en su mirada. Su tono se volvió más firme, casi agresivo. Me dijo que se lo diera, ahora. Su voz tenía un matiz que me incomodó profundamente. Dudé por un segundo, pero finalmente negué con la cabeza. Le dije que no iba a entregárselo. En ese instante todo cambió. El hombre se movió rápido, demasiado rápido para alguien de su edad. Intentó arrebatarme el boleto. Sus dedos rozaron mi mano, pero reaccioné por instinto y me aparté, sujetándolo con fuerza. Su expresión se transformó en algo desesperado, casi amenazante. Me dijo que no entendía que estaba cometiendo un error, que ese boleto no debía salir de allí. Sentí un nudo en el estómago y di un paso atrás. Mi corazón latía con fuerza. Le dije que me iba, que no quería problemas y me di la vuelta. Mientras me alejaba, podía escuchar su voz detrás de mí, llamándome, mezclando advertencias con súplicas, pero no me detuve. Me perdí entre la multitud, intentando recuperar la normalidad.
Pero algo ya se había roto dentro de mí. El carnaval ya no se sentía igual. La música era más molesta, las luces más intensas, las sonrisas más falsas. Después de un rato decidí irme antes de lo planeado. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que el hombre me había dicho, en la forma en que había reaccionado, en cómo todos parecían saber algo que yo no. El boleto seguía en mi bolsillo, pero ahora se sentía diferente, más pesado, como si llevara algo más que papel. Los días siguientes fueron extraños. Al principio traté de no pensar demasiado en lo ocurrido. Me repetía que solo había sido una coincidencia, una historia exagerada para asustar a los turistas. Pero poco a poco comenzaron a pasar cosas pequeñas, detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar algo inquietante. La primera mañana después del carnaval, perdí el autobús escolar, algo que casi nunca me pasaba. Salí a la misma hora de siempre, pero por alguna razón llegué tarde. Corrí intentando alcanzarlo, pero lo vi alejarse frente a mí. No le di mucha importancia, pensé que había sido un simple descuido. Más tarde, ese mismo día, tuve un accidente con mi bicicleta. Nada grave, pero lo suficiente para rasparme la rodilla y dejarme un dolor constante mientras caminaba de regreso a casa. Empecé a recordar las palabras del anciano sobre la mala suerte, sobre las cosas que comenzaban a salir mal. Intenté ignorarlo, pero la idea ya se había instalado en mi cabeza. Al día siguiente, la situación empeoró. Mi mejor amigo me acusó de haberle robado una carta de béisbol, algo que jamás haría. Discutimos fuerte y por primera vez en mucho tiempo dejamos de hablarnos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo más. Una sensación de que todo se estaba desmoronando sin razón aparente. Las cosas no se detuvieron ahí. Esa misma semana llegué a casa y encontré a mi madre llorando. Había perdido su trabajo sin previo aviso. El ambiente en casa se volvió tenso, pesado, como si una sombra invisible se hubiera instalado entre nosotros. Unos días después, mi hermano se rompió la pierna en un accidente absurdo y poco después nuestra mascota murió de forma repentina. Cada nuevo evento parecía peor que el anterior, y todos ocurrieron en un lapso demasiado corto para ser casualidad. Comencé a sentir un miedo real, no el miedo infantil a la oscuridad o a los monstruos, sino algo más profundo, más difícil de explicar. Cada vez que metía la mano en el bolsillo y sentía el boleto doblado allí dentro, una sensación fría recorría mi cuerpo. Empecé a preguntarme si todo estaba conectado, si de alguna forma ese objeto estaba arrastrando algo conmigo. La idea sonaba absurda, incluso para mí, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Cuando finalmente reuní el valor para contárselo a mi padre, se rió. Me dijo que no existían las maldiciones ni los fantasmas, que todo tenía una explicación lógica y que simplemente estaba siendo supersticioso. Quería creerle, de verdad lo intenté, pero cada nuevo problema hacía que sus palabras perdieran peso. Una tarde especialmente difícil, en la que olvidé mi almuerzo y pasé el día con hambre, regresé a casa bajo la lluvia, completamente agotado y frustrado. Fue entonces cuando tomé una decisión. Saqué el boleto de mi bolsillo y lo miré durante unos segundos. Parecía inofensivo, un simple pedazo de papel desgastado, pero ya no podía verlo de la misma manera. Sentía que había algo en él, algo que no entendía, pero que estaba afectando todo a mi alrededor. Me puse mi chaqueta, tomé unas botas y salí de la casa sin decir nada. Caminé hasta el pequeño arroyo que pasaba detrás de nuestra propiedad. La lluvia caía con fuerza, empapándome, pero no me importaba. Mi mente estaba fija en una sola cosa: deshacerme de eso. Cuando llegué al borde del agua, me quedé unos segundos observando la corriente. El sonido era constante, hipnótico, como si me invitara a soltarlo todo. Miré el boleto por última vez, intentando encontrar algún sentido a todo lo que había pasado. Pero no lo había, solo tenía una opción. Lo rompía en pequeños pedazos, uno por uno, sintiendo una mezcla de miedo y alivio, y luego los dejé caer al agua. Vi cómo la corriente se los llevaba hasta desaparecer completamente. Me quedé allí unos minutos más bajo la lluvia, respirando profundo, tratando de convencerme de que todo había terminado, de que había sido solo una coincidencia, algo sin explicación, pero sin significado. Y entonces, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Mi amigo encontró su carta y se disculpó conmigo. Volvimos a hablar como antes. No volví a perder el autobús. Mi madre consiguió un nuevo trabajo, incluso mejor que el anterior.
El ambiente en casa mejoró, como si la tensión hubiera desaparecido de repente. Todo parecía volver a la normalidad, lo que hacía que todo fuera aún más difícil de entender. Intenté encontrar una explicación lógica. Coincidencias acumuladas, mala suerte seguida de buena suerte, nada más. Eso era lo que me repetía a mí mismo una y otra vez, aunque en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar completamente. Con el paso del tiempo dejé de pensar tanto en ello. La vida siguió adelante y ese recuerdo quedó relegado en un rincón de mi mente como una de esas historias extrañas que simplemente no tienen respuesta. Mis padres siempre dijeron que probablemente lo había imaginado, que era demasiado joven y que mi mente había exagerado los eventos. Quizá tenían razón, quizá todo fue una cadena de coincidencias, pero incluso ahora, cuando pienso en ese boleto, en la forma en que apareció en ese libro, en cómo encajaba perfectamente con el momento en que el carnaval regresó y en todo lo que ocurrió después, no puedo evitar sentir una ligera incomodidad, como si hubiera rozado algo que no debía, algo que estuvo conmigo por un tiempo y que, por suerte, logré dejar atrás. Pero la duda sigue ahí, persistente, silenciosa, recordándome que hay cosas en este mundo que no necesitan ser entendidas para ser reales.